Amaya Naya Shihaya, Niwa Chupas, Neki, Hawaiuneki. Saludos, pues, bendiciones. ¿Cómo están ustedes? Vamos a proseguir nuestra clase. Soy Abel Silo, su profesor de Guayonaki. Hoy vamos a estar viendo la lección 18. Como de costumbre, el repaso respectivo y recordándole a la vez el tener preparado su material, sus tareas, sus actividades anteriores. Y iniciamos entonces con este repaso. En la clase anterior vimos que son las conjunciones, ¿verdad? Ahí están las diferentes conjunciones que vimos. Sí, porque, ya que, pero, a no ser que, y, pero, y también, aunque, ¿verdad? Ma acá, acá, isaje, usado acá, acá, taina. Ajá, ahí están. Y también, además, es acá. Le daré una oveja, además un chivo. Taper, como iguaneanero, acá, guané, caura. Y es G, ¿verdad? Yo le enseñaré a ustedes a aprender a Guayunachi. Tequila rajena, allá, G, ¿verdad? Y a tijena que Guayunachi aprenderán Guayunachi. La tarea, ¿verdad? La tarea era concordancia, ¿verdad? Hacer concordar con la flecha, las conjunciones en español y en Guayunachi. Si lo hicieron de esa manera, perfecto. Tienen un 100, ¿verdad? Y si no, le toca corregir. Tiene que corregir conforme a la tarea. Ok, el tema de hoy va a ser sinónimos, antónimos y homónimos, ¿verdad? Sinónimo, palabra sinónima, putchiwanahualú. Antónimos, putchit, nataluru y homónimo, guanahuas pijana. Palabras sinónimas, ¿verdad? Que dicen lo mismo, tienen el mismo significado. Se dice en guayunaqui, putchirwa, guanahualú. Aquí está, por ejemplo, varias palabras que dicen significan lo mismo. La palabra cerdo o cerda en Guayoneki se dice pulque y también se puede decir cochina. Ah, pero ese cochina en español sí es una utilización. Mucha gente habla, no dice pulque y dice cochina. Entonces es sinónimo. Camino, y también es apuna, dice lo mismo, es sinónimo, guanágualo. Casa, michi, espía, ¿verdad? Decir michi, y espía es igual, es sinónimo, ¿verdad? Barrer, aguarreja, también es una nativización, viene de barrer, y epitaja, ¿verdad? Barrer. Eh, Estar prendido, jotó, jotus rabia, que el rayo está prendido, ¿verdad? Otros estaría Wisotka, pero no se está prendiendo fuego, sino que, y también Chuguatá, pero pareciera que Chuguatá también está, no, pero era Chuaragua, Chuara carro, ¿verdad? Prender carro. Salir o verse, Hueta, es igual que Hayá, Hayá, Hueta, Huechcacay, Hayashicacay, ajá, no son tan, igual, pero por ahí se aproxima mucho, ¿verdad? Ayudar, ayudar en español, aquí se puede decir de dos maneras, acarija y amulia. Entonces son palabras sinónimas, ¿cierto? La cerda está gorda. Causis pública, y se puede cambiar cambiando la palabra al doble. Causis cochina, ¿ve? Dice lo mismo. Dios ayuda a los pobres. Acá harías mareiwa, nambía chica. Mareiwa, ajá, está igual lo demás, lo que único que cambia es el sinónimo. Amurías mareiwa, na yeshica, ¿sí? Entonces, sinónimo. Y las palabras antónimas son las que tienen significado contrario. Natalus, dice, ¿no? Natalus es antónimo. Aquí tenemos una lista de palabras con sus respectivos antónimos. Visible, invisible, comprar, vender, ¿no? Entonces tenemos visibles allá, invisible motor. Comprar es allá y vender es acá. Grande es muleu, pequeño es ucho. Blanco casú, negro es mutsi. Bonito es anachonso, feo es cachurase. Estar frío, samata, y estar caliente es agua. Estar flojo, agua. Está duro, cheche. Hombre es lo contrario de mujer, ¿sí? Está fácil eso. Tiene que nada más pausar, escribir, hacer ese cuadro y hacer las pronunciaciones respectivas. Vender, vamos a hacer un ejercicio con vender acá. Los alíjonas venden tela, ¿verdad? Hay kushi, dije, siempre empezamos por el verbo, hay kushi conjugado, hay ka. Entonces son ellos, es she, ¿verdad?
Narihunacan, hay un artículo ahí, Narihunacan, y un anunciativo. ¿Qué venden ellos? Venden cururu. Y recuerden que también pues, se puede decir curut. El lu último se transforma en una T. Ajá, haga su ejercicio de pronunciación y pronúncialo correctamente. Ajá, pausando. Hay que shinar cururu. Comprar, allá la. Los alihuna compran tela. Ahora es el contrario. Allá la shi, ¿verdad? Na alihunakan kururu. Allá la shi, la alihunakan. Haga su ejercicio de pronunciación respectivamente. Escríbelo para que no se le olvide y pronúncielo. Mujer, ¿verdad? Mujer. Y esa mujer es casa. ¿Qué es eso? Es casada. Faltó, faltó. Está mucho la palabra, ¿no? Le faltó una sílaba. Esa mujer es casada. Disculpen esa. Kawayuses yetka. Fíjese que era Karu. Debería ser Karu, pero como termina en L, se convierte en T. Yetka, terra, esa, terra. Ese es uno de los lugares de pronombres personales. Kawayuses yetka, terra. Ejercite la pronunciación correcta. Hombre, varón, toro. Hombre, toro, toro. Ese hombre tiene mujer, ¿verdad? Ese hombre tiene mujer, toro. Caguayuses. Fíjese que ahí en Aguayuna hay que no pongo el toro, no lo pongo. Pongo guayucay. ¿Por qué? Porque guayucay es equivalente al varón, ¿verdad? Guayucay. Entonces no lo colocamos ahí. Es como que un sinónimo de sinónimo. Esa es la palabra sinónimo. Haga la pronunciación correcta, ¿verdad? Varias veces y dígalo como debe ser, que guayusi, chihuayuca y chila. La palabra es homónima. ¿Qué significa homónimo? Que suenan igual, ¿verdad? Suenan igual, pero significan diferente. Aquí tenemos. En Guayuna aquí abundan muchísimas, abundan unas cuantas, muchas palabras. Por ejemplo, para decir mapá, después es mapá. Y miel de abeja es mapá. Sal es ichi. El amate dividive es ichi. Dar es apa. Y oír también es apa. Hoja, apana. Y hígado también es apana. Imitar, achata. Sanarse, achata. Ser ciego, mogua. Tener cuernos es mogua también. No, es no tener cuernos la cuestión. Mogua es no tener cuernos, faltó la no. Ajá, ser ciego sí está bien. Ajá, hay una corrección ahí en tener cuernos. Yuca es ahí y noche es ahí. Atadura es atadura, estatura. Apu. Apu. Ahí donde está atadura en rojo, iba apu, ¿sí? Es que estaba corrigiendo eso y se me pasó. Debe corregir. Donde dice atadura en rojo, tiene que ser apu, apu. Ok, pero se entiende. Perfecto, proseguir. Sal y chi. Y al yahabushi se le agrega sal, ¿verdad? Kakase y chi te yahabushka. Y por aquí dividive es lo mismo que chi. Anasi chis, pura ikua, muy raro. El dividive es bueno para infección de garganta. Yo como quise al revés, primero está el guayón aquí el español. Bueno, es igual porque dice lo mismo. El asunto es que estamos viendo que hay palabras que suenan igual como ichi dividive y chisal. ¿Sí? Haga su ejercicio de pronunciación. Ajá. Aquí debe hacer este ejercicio, ¿verdad? Une el par de palabras de la izquierda al grupo de la derecha. Mapa, ¿qué grupo pertenece? Sinónimo, antónimo o homónimo. Ana Chonsu y Cachuras, ¿qué grupo es ese? Ajá. Público y cochino, ¿qué grupo es ese? Antónimo, sinónimo, homónimo. Todos los hier, ¿a qué grupo pertenece? A Carija, a Murieja, ¿a qué grupo pertenece? Y chi, ok. Entonces, hasta ahí el ejercicio. Bueno, para la próxima, pues. Haga su ejercicio, está fácil.